Hola, los saluda Miguel Pulido desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos a Derecho Remix. Hemos preparado un programa muy especial para ustedes, con dos fascinantes entrevistas que nos dieron dos referentes de aquí de Colombia. El doctor Rodrigo Uprimi, quien es doctor en Sociología Jurídica, profesor de la Universidad Nacional, además fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional Colombiana, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como otra entrevista de un personaje histórico, Paula Moreno, quien se convirtiera en la primer mujer de origen afrocolombiano en integrar un gabinete, en convertirse en secretaria de Estado. Además de una reseña de un libro de César Rodríguez Garavito y de Diana Rodríguez. Esto es Derecho Remix. Con política, con actualidad, el derecho se entiende mejor. Hola amigos de Derecho Remix, estamos aquí con Paula Moreno, ella fue ministra de Cultura. Paula, explícanos por favor para los amigos de Derecho Remix por qué es importante el tema del posconflicto, qué se le viene a Colombia. Bueno, para Colombia es todo un desafío construir paz, pero creemos que este momento es histórico porque es firmar un acuerdo con uno de los principales actores de nuestro conflicto. Y eso nos pone en un reto, y es cómo redimensionar lo humano, cómo construir institucionalidad en esas partes del país donde desafortunadamente la presencia bogotana gubernamental no ha estado, pero además cómo repensar un país desde otros modelos económicos, sociales, políticos, y abrir el espacio, pero además dar discusiones muy importantes en términos de exclusión. ¿Qué otras pasiones acompañan tu pasión por el derecho? ¿Con qué tienes que compartir tu fervor, tu emoción, tus alegrías, tus enojos? Pues yo tengo muchas otras pasiones, pero una de ellas, como la de tantos latinoamericanos, es el fútbol. Mis hijos son apasionados del fútbol también, aspiran a ser jugadores de fútbol, y pues eso me revivió una pasión que tenía de joven y que había abandonado un poco por los fracasos reiterados de mi equipo y de la selección Colombia. ¿A qué equipo le vas? Al glorioso Independiente Santa Fe. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Santa Fe campeón! Entonces eso primero por la relación con mis hijos, y la mejoría de Santa Fe y la mejoría de la selección Colombia me revivieron estas pasiones. Si tuvieras que utilizar una metáfora futbolera para decirle a alguien por qué es importante el derecho, ¿cuál usarías? ¿Cómo lo usarías? ¿Cómo utilizarías el fútbol para decir que el derecho es algo que está en nuestra cotidianidad? Yo creo que hay muchas veces que se han utilizado metáforas de fútbol en discusiones jurídicas por personas muy brillantes. Una de ellas fue Genaro Carrió, que tiene un maravilloso pequeño librito que se llama Positivismo Jurídico y Principios Jurídicos, y en el debate con Dworkin sobre la relación entre principios y reglas, para cuestionar esa idea de Dworkin de que las reglas se aplican o no se aplican, él usa un ejemplo del fútbol. Él dice, por ejemplo, la regla de cuando un árbitro ve que hay una falta, un foul o una mano, pero considera que debe dejar seguir jugando porque hay una posibilidad de un gol del equipo al que le cometieron la falta. Él dice, mire, hay una regla sujeta a la discrecionalidad y a una cierta ponderación del juez. Entonces utiliza ese ejemplo para discutir que no es cierto que las reglas se aplican o no se aplican. Entonces yo creo que uno puede, digamos, a partir del fútbol pensar en ciertos elementos fundamentales del derecho. Por ejemplo, la importancia de las reglas, lo más obvio, las reglas constitutivas del juego. Uno puede pensar en muchos debates que hay ahorita en fútbol, por ejemplo, sobre si uno debe repetir jugadas discutibles trayendo, por ejemplo, tecnología para ver si hubo o no el fuera de lugar, si hubo o no el gol, o si eso rompe, digamos, el dinamismo del juego. Y eso tiene que ver, por ejemplo, también con debates en derecho sobre si, por ejemplo, uno debería preferir juicios de única instancia con riesgo de error o permitir una cantidad de apelaciones con riesgo de dilación. En el fondo es lo mismo. O la persecución selectiva de ciertos delitos para no distraer al aparato de justicia de cosas que tienen
efectos más graves en la sociedad. Exacto. O la ley de la ventaja de la que hablaba anteriormente es una especie como de principio de oportunidad. Sí hubo falta, pero no la sancionamos porque hay un valor superior en juego que es la posibilidad de gol. Entonces uno podría hacer muchísimas metáforas de la relación entre el derecho y el fútbol. Juicio a la exclusión lleva por título este libro de César Rodríguez Garavito y de Diana Rodríguez Franco, ambos colombianos. Una de las cosas que como lectora le aseguro que va a agradecer es ese recorrido que hacen desde la reflexión teórica, el marco analítico y conceptual más denso, explicado con mucha sencillez, hasta los elementos prácticos de una sentencia concreta. Sí, probablemente la más importante de la historia judicial colombiana, pero que deja extraordinarias lecciones no solo para abogadas y abogados, para muchas personas interesadas en el funcionamiento del gobierno, en la transformación de las sociedades y en la técnica incluso de las políticas públicas. Los autores muestran su músculo didáctico y van incluyendo en el libro diferentes conclusiones conforme van avanzando en el desarrollo de los temas. Entonces podemos entender con mucha claridad, por ejemplo, cuál es el efecto que tienen las sentencias, efectos directos, efectos indirectos, efectos simbólicos. El libro se enriquece de múltiples entrevistas, además de un extraordinario trabajo de derecho comparado. Y el libro trata el tema de los desplazados en Colombia, que se cuentan por millones a propósito del conflicto armado, por lo que tiene una extraordinaria pertinencia en el momento que estamos viviendo. Así que si usted quiere estar actualizado en términos jurídicos, si quiere estar actualizado en términos políticos, o incluso si quiere estar actualizada o actualizado en términos históricos, aquí está una buenísima solución. Juicio a la exclusión de César Rodríguez Garavito y de Diana Rodríguez Franco, de Editorial Siglo XXI, de su colección Derecho y Política. Esa es la recomendación en esta ocasión en Derecho Remix. Paula, yo sé que tú tienes un cariño muy particular por México y bueno, los mexicanos tienen una cercanía muy profunda con Colombia. ¿Qué tenemos que estar atentos de este proceso que se les viene? ¿Qué tendría no solo México, la comunidad internacional? Pues imagínate que yo estuve y dirigí la presencia de Colombia en la Feria del Libro de Guadalajara, cuando se le rindió un homenaje a Fernando del Paso, a la presencia de Gabo, de Álvaro Mutis. Gabo es Gabriel García Márquez. Claro que sí. Y arrancaba mi discurso diciendo que Colombia ama a México y México sin duda está en la biografía, en el ADN de todos nosotros. Y creo que sí, enfrentamos desafíos en común. Uno de ellos es cómo construir paz. Algunos trazos que nos puedas compartir de cómo se han venido convirtiendo cada vez más en fuentes de regulación, o sea, con su fuerza normativa, los comités de Naciones Unidas, etcétera. ¿Cómo dialogan con la realidad jurídica nacional de nuestros países? Yo creo que estos comités, que hay varios, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual hago parte, etcétera, esos comités se han vuelto muy importantes, al menos por tres razones. La primera, porque allí los estados tienen que presentar informes, los estados que han ratificado las convenciones respectivas, y el comité, a partir de esos informes y de informes que haga la sociedad civil, ONGs, establece unas conclusiones sobre la situación en el caso nuestro, derechos económicos, sociales y culturales del país, haciéndole recomendaciones. Lo segundo es que a partir de los distintos exámenes de países, el comité, el nuestro, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también otros, elabora lo que se llaman observaciones generales, o sea, comentarios generales a disposiciones del pacto, por ejemplo, sobre el alcance del derecho a la salud, el alcance del derecho a la vivienda, el alcance de los derechos a la salud sexual y reproductiva, etcétera, y esos se vuelven como documentos con una cierta autoridad jurídica y doctrinaria. Repito, tampoco son estrictamente obligatorios, pero muchos jueces en algunos países, sobre todo de América Latina, los toman como documentos de referencia para interpretar el alcance de los derechos. Entonces tiene también ese valor. Y el tercero, eso no vale para todos los estados que han ratificado el pacto, sino únicamente para los estados que además hayan ratificado un protocolo que permite presentar quejas individuales. Entonces también están empezando a llegar al comité casos individuales de violaciones de los DESC y donde el país respectivo no solucionó el problema internamente, entonces lo puede llevar al comité y entonces ahí no solo se resuelve el caso, sino que además se genera también una jurisprudencia sobre el alcance de los derechos. Entonces yo creo que es un escenario donde se está construyendo doctrina sobre el alcance de los derechos
que repito, no es estrictamente vinculante, pero sí es lo que algunos autores han llamado a nivel del debate de fuentes del derecho internacional doctrina autorizada. Es el órgano intérprete del pacto que está diciendo el alcance del pacto respectivo, y eso puede ser usado jurídica y políticamente por distintas organizaciones y movimientos sociales. No, a ti, muchas gracias. Derecho Remix, él es Rodrigo Primi, colombiano. Esto fue Derecho Remix y los dejamos con esta probadita Aztec 732.